Se ha convertido en la gran utopía que puede revertir indicadores macroeconómicos que pesan en Argentina, pero bueno, una de las ventajas anticompetitivas, una desventaja competitiva de la Argentina es su estructura impositiva. Estamos con Iván Sasovsky, tributarista, para intentar entender qué se puede cambiar hoy y no esperar eventualmente, por ejemplo, a que el Congreso apruebe el acuerdo con la Unión Europea, que requeriría también algún tipo de reestructuración impositiva para alentar a la industria, al sector de servicios de la Argentina. Iván, ¿cómo es hoy el peso de esa estructura impositiva? El peso de la estructura impositiva El argentina, sector productivo, sí, digo, sí, ¿no? sí, es altísimo. De hecho, gran parte de los problemas que tenemos que enfrentar a partir de la negociación del acuerdo con la Unión Europea, como también el que se está planteando con Estados Unidos, implica justamente tratar de alivianar un poco esa carga tributaria que está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales, y que hacen que la presión sobre un producto en promedio ronde alrededor del 50%. Ajá. Ese tipo de situaciones distorsionan nuestra estructura de precios y hacen que no seamos competitivos. Entonces, por más de que se establezcan algún tipo de convenio para justamente intercambiar productos y servicios sin aranceles, la carga impositiva propia Claro. del país, es decir, no aquellas que se adicionan para las exportaciones o para las importaciones, son las que hacen que no seamos competitivos. Es decir, hoy por hoy una empresa argentina que solo comercializa en el mercado local, el peso de la presión tributaria que tienen en los tres niveles, nacionales, provinciales y municipales, hacen que sea prácticamente insostenible en una situación en la que el mercado interno ya pueda absorber todo el mercado al que se está apuntando. Por lo tanto, no mirar este factor es un error y claramente hoy tenemos que pensar en que para poder hacer efectivo este tipo de intercambios, la presión fiscal va a tener que disminuir en el país, ¿no? ¿Cómo es comparativamente con países vecinos, con países de la región? Pienso en Chile, ¿no? Sí, a ver, tanto Chile como Brasil, Uruguay, todos los países de la región, si bien Latinoamérica tiene una presión fiscal alta, que está relacionado también con la corrupción, o sea, está totalmente confirmado que en los países en donde existe mayor corrupción, también se recauda menos, entonces sí o sí hay que presionar al sector que termina tributando. Por lo tanto, esa característica de los países latinoamericanos existe, pero lo que tenemos que ver hoy es cómo se plantea el horizonte de aquí en adelante. Por lo tanto, tanto Chile como Brasil, que a su vez son nuestros competidores en gran parte de los productos que nosotros exportamos, Pero sobre todo en commodities. Pero también un socio importante, Brasil compra productos claves. Exacto, sobre todo eso ya es más en productos manufacturados, digamos, pero en los commodities, o sea, exportamos soja como Brasil también. Entonces, claramente la estructura fiscal y la estructura laboral, que tiene su componente fiscal también dentro de las contribuciones y los aportes, es decir, el costo de la producción de los bienes y servicios, en Argentina tiende a ser mucho más alto porque se establecen impuestos en todos los niveles. Por lo tanto, hoy Argentina está dentro de los 3 países con mayor presión fiscal de todo el mundo. Por lo tanto, ¿Cuáles son los otros dos? Los otros 2 países son países africanos, que por lo tanto nuestro nivel de comparación en cuanto a la presión fiscal no está ni siquiera en el mismo nivel con países que producen exactamente lo mismo que nosotros. ¿Y son Argentina está tercera? Sí, está tercera. Claramente se espera que el año 2019 sea un año de presión fiscal récord. Esto no quiere decir que en años anteriores haya sido menor, sino que simplemente la relación de la presión fiscal se saca por la cantidad de impuestos totales sobre lo que el Producto Bruto Interno. Entonces, como hasta ahora viene siendo un año bastante
recesivo. Si bien Claro. hay cosecha récord, Sí. la presión de los impuestos que se recaudan sobre la producción Claro. de nuestro país va a terminar siendo una de las más altas de nuestra historia. Anteriormente lo fue el año 2015 y se espera que este año también lo sea. No porque haya cambiado la estructura impositiva para peor, porque se hayan sumado nuevos impuestos, sino porque aumentó el volumen de lo recaudado. Es una combinación de ambos, es decir, la base que producimos tendió a bajar, es decir, Sí. porque estamos en momentos de recesión, Sí. por lo tanto eso hace que la presión sea mayor. Sí. Los impuestos son un tanto inelásticos a la baja, es decir, se mantienen los indiferentes, mismos, está claro. y a su vez se adicionaron nuevos. Recordemos que se incorporaron las retenciones a las exportaciones de bienes y servicios, que es de un 12% o 4 pesos por cada dólar exportado. Por lo tanto, este impuesto es de los más distorsivos, y cuando vos planteabas cuáles son los impuestos que pueden bajar sin tener que pasar por el Congreso, tenemos que pensar en eso. De hecho, el presidente Macri hace no mucho tiempo planteó justamente que las retenciones tienen que desaparecer. Es de los impuestos más distorsivos porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva de los distintos contribuyentes, sino que solamente se basa en el volumen de exportación. Es decir, un pequeño contribuyente que tiene que afrontar un costo mayor quizás de estructura, tiene el mismo peso sobre el precio de sus productos en cuanto a retenciones que uno mucho más grande que quizás esos costos ya los tiene absorbidos. Claro, es un impuesto regresivo. Es un impuesto regresivo porque recae directamente sobre el precio final. Claro. Y sobre esto hubo novedades también el día de ayer, porque las economías regionales justamente van a quedar eximidas del pago de estas retenciones a las exportaciones. Exacto, es algo positivo porque en principio recordemos que esto se planteó en el mes de agosto, cuando fue la segunda corrida bancaria, y fue un shock muy fuerte porque estamos hablando sobre justamente lo que vendemos al mundo. Entonces, tanto bienes como servicios, por primera vez en la historia se incorporan un derecho de exportación a los servicios. Por lo tanto, muchas empresas de desarrollo, sobre todo, que tienen que ver con la industria de software y con servicios que son requeridos desde la Argentina, también tuvieron que hacer frente no se las exceptúa a pesar de las leyes que intentan de alguna manera alentar el desarrollo. Es muy interesante este planteo porque se aprobó hace menos de un mes la Ley de Economía del Conocimiento, que entra en vigencia recién a partir del 1 de enero del año 2020, pero no quedaron exceptuadas. Simplemente lo que se estipuló es que las pymes que tengan una facturación, que primero que estén encuadradas dentro de la definición de pymes, y que no realicen exportaciones por más de $600.000 al año, no van a tener que hacer frente a esta tasa de exportación. Entonces quedan exceptuados esos pequeños contribuyentes, pero estas fueron todas mejoras que se fueron dando paulatinamente a lo largo de este año en función también a lo que se venía recaudando por la soja, que terminó siendo una recaudación récord. Entonces el día de ayer lo que se anunció es que las economías regionales, principalmente que tienen que ver con producción que no es la soja de alguna forma, no van a tener que seguir tributando este impuesto, que en definitiva es una retención y que tiene que ver con un derecho aduanero, digamos. Es una retención de carácter no fiscal, sino potestad directamente del Estado Nacional, y que en este caso su suspensión podría establecerse directamente por parte del Poder Ejecutivo, por más de que esto se incorporó también en la Ley de Presupuesto para el año 2019. Surgió desdiciendo las promesas electorales de Cambiemos y como para cubrir una emergencia social y económica, una emergencia social. La crisis del año pasado. Sí, la crisis del año pasado, que recordemos que también fue de alguna manera fogoneada por el impuesto a la renta financiera, porque recordemos que en el año 2018 entró en vigencia lo que se conoció como el impuesto a la renta financiera, que es el impuesto a las ganancias sobre las operaciones desde plazos fijos hasta operaciones mucho más grandes, de alguna forma sofisticadas. Esto entró en vigencia, se reglamentó en el mes de abril, y en el mes de abril se
produjo la primera corrida bancaria, fue el primer auxilio que se pidió al FMI. Por lo tanto, hay una relación directa, si uno ve, de la entrada en vigencia, la reglamentación de todo lo que fue la renta financiera con justamente los movimientos y corridas cambiarias que hubo. Para por lo preservarse tanto, de la aplicación sí, de esa porque ley. recordemos que en ese momento había muchas inversiones en lo que eran las LEVACs, Claro. y este cambio de reglas de juego sobre una economía que todavía no estaba haciendo pie, hizo que claramente se produzca una fuga de capitales y una toma de ganancia por parte de los inversores extranjeros principalmente. Eso se estableció en abril, que coincide justamente con la reglamentación de parte de este nuevo impuesto. En el mes de agosto se produce la segunda corrida que llevó el dólar por encima de los 40 pesos, y desde ese momento, recién en diciembre, se produjo la reglamentación total. Hoy justamente se dio a conocer cuánto se recaudó por ese impuesto, que ronda alrededor de los 5.000 millones de pesos. Es una cifra... Y es una cifra ínfima, o sea, representa el 0,14% de lo que se recaudó por todos los impuestos en el año 2018. Por lo tanto, 0,14%. O sea, es demasiado bajo para el costo que nos implicó a todos los argentinos imponer un impuesto de estas características y tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional por una situación de desbalance que se produjo y por el efecto negativo que se generó en el mercado. ¿Por qué finalmente se recaudó tan poco con una reglamentación que prometía tanto? Se recaudó muy poco porque, en principio, el diagnóstico sobre lo que se podía llegar a recaudar con este impuesto fue un diagnóstico erróneo. En segundo término... ¿En qué sentido erróneo? Erróneo porque no se tomaron en cuenta cuál iba a ser la masa total de ganancias sobre la que se iba a poder incorporar nuevo impuesto. Porque también había un error de concepción. Las empresas que ya participan en el mercado financiero tributan el impuesto, porque las empresas tributan por todas sus ganancias. Es decir, solamente se incorporó a las personas físicas. Y recordemos también que las rentabilidades de los títulos públicos y de todo el mercado financiero a fin de año habían sido golpeados, es decir, había caído demasiado la cotización, por lo tanto no se produjo ganancia por el propio efecto de un impuesto nuevo que generó más incertidumbres que certezas. Entonces, una mala decisión en un momento inoportuno claramente hizo que se recaude mucho menos. Y lo que se recaudó, si hay que ser franco, es impuesto inflacionario, porque no se podía computar el efecto de la inflación. Por lo tanto, si una persona tenía un plazo fijo y ese plazo fijo le pagaba una tasa del 50%, con una inflación de por encima del 47%, solamente debería haber tributado por ese diferencial. Y lo que se termina recaudando es impuesto inflacionario. Es algo que será pan para hoy, hambre para mañana, pero incluso algo muy ínfimo que no se relaciona y se produce una desproporción entre lo que se termina recaudando con lo que se pretendía recaudar y cómo queda la Argentina parada frente a todo el mercado. ¿No? Sí, los efectos colaterales fueron peores y fueron más grandes que lo que se recaudó efectivamente. Totalmente. ¿No? Por eso las decisiones en materia de impuestos tienen que pensarse en un escenario de estabilidad y en un escenario ordinario. En aquel momento parecía que las inversiones financieras en Argentina iban a seguir in eternum generando tasas extraordinarias, y en la Argentina lo que te genera una tasa extraordinaria en un momento luego se compensa con una pérdida al mes siguiente, y eso lo vimos. Es riesgo. Es riesgo. Lo que se está pagando justamente es el riesgo de un país que todavía no muestra símbolos de estabilidad a mediano y largo plazo. Ahora, por un lado, en relación a esta medida de cargar impositivamente a la renta financiera, había casi por lo menos parte de la opinión pública lo veía con buenos ojos, porque ese sector no había estado tributando en ese sentido.
En ese marco ideológico, ¿es razonable pensar que todos los sectores que tienen algún tipo de rentabilidad, inclusive el financiero, deben pagar por esas ganancias? Sí, a ver, hay una cuestión es el tema de fondo ideológico, que es que todas las rentas tienen que tributar. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. El tema siempre es la medida de la capacidad contributiva de quien está tributando. Porque en el ejemplo que yo te daba, en un contexto con inflación, en la que el Estado está todo el tiempo pidiendo dinero a los particulares, está colocando deuda a través de títulos públicos, en un mercado en el que no tenemos estabilidad cambiaria. Todos estos componentes hacen que sea imposible pretender cobrar un impuesto a la ganancia cuando no está asegurada que la persona gane respecto a eso. Son los indicadores. Exacto, son indicadores momentáneos y que quizás son una fotografía a una determinada fecha. Es decir, al 31 de diciembre se me puede producir una ganancia, al mes siguiente se produce una caída por los vaivenes de la inestabilidad argentina y hace que la persona por la que tiene que tributar un impuesto quizás tenga que consumir de su propio patrimonio para hacer frente a algo por lo que no ganó. Entonces, el problema en la Argentina no es la cuestión ideológica, sino cuáles son las bases sobre las que se sustenta el sistema tributario como para poder alcanzar este tipo de rentas. En todo el mundo existe el impuesto a la renta financiera, pero ningún país del mundo tiene la inflación que tenemos en la Argentina, que es récord y que nos pone la recesión, el nivel de devaluación que tuvimos en el año 2018, y eso hace que sea imposible pensar en que somos comparables con otros países a la hora de definir cuál es nuestro esquema tributario. Claro. Finalmente, última pregunta, Iván. Otra discusión ideológica que se da en Argentina es que es bueno que cada vez haya más impuestos porque eso implica que la puja distributiva se está de alguna manera saneando de manera equitativa. Sí, eso es una mentira y es una locura. Realmente no es un tema ideológico, es un tema de prueba y error. Si nosotros miramos cuáles son las economías que crecieron en los últimos años, en las últimas décadas, vamos a encontrar que son aquellas que lograron bajar los impuestos. Bajar los impuestos reactiva la economía, genera seguridad jurídica y genera un círculo virtuoso que nunca va a ser alcanzado a través de la creación de ningún tipo de impuesto nuevo. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias por estas precisiones y con tanta claridad. Vamos ahora a una comunicación telefónica con Julián Cañas, periodista de La Voz en Córdoba, para entender cómo impacta en esa provincia clave para triunfos y derrotas electorales nacionales en elecciones presidenciales